En el verano pasado, no sé si me acordaréis, pero yo compartí acerca del proceso que tiene que pasar un ser humano para conocer al Señor. Hay personas que al escuchar la primera vez se rinden directamente, y hay otras personas que tienen que asimilar, tienen que entender, tienen que antes ver el testimonio de muchos creyentes para llegar a alcanzar o conocer al Señor y entregar su vida completamente a Cristo. Pero hoy os quiero compartir acerca del proceso que un creyente tiene que pasar. Y muchas veces nos encontramos en situaciones, y por ejemplo, ahora la que no está viviendo es una situación como esta, situaciones en las que nosotros no la hemos buscado. Muchas veces no. La mayoría de las veces no las buscamos, ¿verdad? Los problemas. ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? No, ¿verdad? Nos pasa a todos, ¿no? Nos buscamos los problemas. Pero hay otras veces que no la hemos buscado. Sin embargo, sufrimos las consecuencias de los problemas de otros o de las maldades de otros, ¿verdad? Y esas consecuencias provocan, pues, secuelas, cicatrices, provocan muchas cosas en nuestras vidas. ¿Pero qué son esas consecuencias? Algunos llegan a afirmar que estas consecuencias son la voluntad de Dios. No lo veo así. Cuando me acerco a su palabra, cuando en mi intimidad con el Señor, no soy capaz de ver eso. Cuando escucho afirmaciones como estas, me pongo a pensar, ¿es posible que Dios tenga tanta mala leche? Es que es así. ¿Es posible que Dios pues tenga tanto odio? ¿Qué culpa tienen los niños en la guerra? ¿Es la voluntad de Dios que haya guerra? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no imiten las consecuencias ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ¿cuál es la voluntad de Dios que dice? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Es la voluntad de Dios que me pase cosas malas? ¿Sí o no? No. Si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, jamás podrá salir algo malo de Él, porque la voluntad es lo que sale de dentro e impulsa a una acción. ¿Sí? Quisiera compartir una historia con vosotros. Lo voy a leer porque he intentado resumir muy bien pues lo que pones aquí. El resumen que se hizo. Y es acerca de la historia de José, hijo de Jacob, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Específicamente de los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis. José era el hijo favorito de Jacob, lo cual generó celos entre sus hermanos. Su padre le regaló una túnica especial, lo que aumentó aún más la envidia. José también tenía sueños proféticos que anunciaban su futura grandeza, lo que provocó aún más resentimiento entre sus hermanos. Un día, los hermanos de José decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que pasaban por allí. Fue llevándole a Egipto, donde trabajó como esclavo en la casa de Potifar. Sin embargo, enfrentó acusaciones falsas y fue encarcelado injustamente. En prisión, José interpretó los sueños de otros prisioneros
lo que llamó la atención del faraón. Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, no me sale, uno de los prisioneros recordó a José. José interpretó el sueño del faraón como una predicción de 7 años de abundancia seguidos y de 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón puso a José a cargo de la administración durante los años de abundancia y lo elevó a una posición de gran autoridad. Era la segunda persona que más mandaba en todo Egipto, bajo el faraón. Sí. Durante la hambruna, los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimentos sin reconocerlo. Después de varias pruebas, José reveló su identidad y perdonó a sus hermanos. La familia de Jacob se trasladó a Egipto, donde José les proporcionó tierras y cuidó de ellos. La historia de José destaca la importancia del perdón, la providencia divina y cómo los planes de Dios pueden superar las adversidades humanas. Las adversidades humanas, que nosotros pasemos por cosas, pueden ser culpa de la persona, de José, o culpa de sus hermanos. El Señor nos moldea y transforma a través de las pruebas y dificultades. Nuestro Dios es el único que puede transformar las consecuencias de la maldad humana en algo bueno, perfecto y agradable. Veamos Romanos capítulo 5 del versículo 3 al 5. Dice así en versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Amén. Leo otra vez. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Amén. Cuesta. Ese es la misma que Satanás no lo escuche. ¿Cómo? Ese es el tipo de amén que decimos para adentro. A ver, vamos a ensayar otra vez. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. A ver, no ha salido, otra vez. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Amén. Sigue. Porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firme carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Todos conocemos una higuera, ¿verdad? Todos habéis visto una higuera. Me imagino que sí, ¿no? ¿Sí? La higuera da frutos en su tiempo, en un tiempo determinado. Es un árbol con muchas hojas, incluso cuesta encontrar los frutos. Cuando dice, oye, he pasado por allí otra vez y he encontrado otro higo, mira, que estaba escondido, no lo veía. Pero quisiera hacer una pregunta a los mayores que están ahí al fondo. ¿Todas las higueras dan tantos frutos como las que tenemos en el campo? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Qué se hace allí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que una higuera pueda dar fruto? Alimentarla bien. Alimentarla. Claro. ¿Pero qué más? Una buena poda. Oh, mira. Ahí por ahí. Mira, si queréis una buena poda, no llaméis a Pepe. Que Pepe la poda y ya la deja con el tronco, por el tronco. Sí, Pepe Osorio. Pero alimentarla durante el año, cuidarla, es
parte importante, pero la poda es algo muy importante y clave para que una higuera pueda dar buenos frutos, y fruto en abundancia. Entonces, si la podamos, da mucho fruto. Y si no la podamos, ¿qué pasa? Empieza a crecer, echa hojas, ramas, y tú miras y dices, ¡wow! ¡Qué pedazo de higuera! Pero cuando te acercas, sin fruto. La higuera para mí este año fue un descubrimiento porque no la conocía. Así de verlo, lo veía en fotos, pero no la conocía el proceso que hay que hacerlo para que esa higuera pueda dar fruto. Y todas las veces que voy al campo de la iglesia, pues me acerco, me voy aprendiendo cosas, bastantes cosas, y con la higuera fue un descubrimiento, la verdad. Y uno de los procesos que más me ha chocado ha sido la poda el podar la higuera. De cómo yo la veía hace unos meses y cómo la veo ahora. Parece un tronco feo, seco. Vamos, ¿qué tú dices? Esto no da nada. ¿Cómo puede ser que algo tan seco y sin hojas pueda florecer y dar tanto fruto? Y siempre es igual o más que el año anterior. ¿Os cuento un secreto? La poda es necesaria para la vida del cristiano. ¿No me crees? Vamos a leer Juan 15. Juan, capítulo 15, de versículo 1 al 8. Dice así: yo soy la vid verdadera. Vamos a adaptar a nuestro sermón, a lo que estamos compartiendo. Yo soy la higuera verdadera. El Señor dice: mi padre es el labrador. No es Pepe, ¿vale? Es el Señor. ¿Qué dice? Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Y qué hace con las ramas que dan fruto? Dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. No para que den menos, porque pensamos, bueno, si está cortando ramas, si la está podando es para que no quiere que eche de tantos frutos, porque ahora tienen menos ramas que antes. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos al menos que permanezcan en Cristo. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto. Separados de mí, ¿qué dice? Ni siquiera un frutito y una hojita. Separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. El que no, el versículo 7, sigue el 6, la mitad del 6. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes,
pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea, si no producimos frutos, ¿qué pasa? Estamos demostrando dos cosas: que podemos estar en cualquier otro árbol, pero no estamos en Cristo. Y si no producimos, somos verdaderos discípulos de Cristo. Podemos ser seguidores, ¿sí? Muchos siguen a Jesús, pero pocos son los discípulos. Demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. A principio, la poda puede doler. O podemos pensar que Dios me quiere matar. No es posible que me pode tanto. Porque imagina por un momento esta higuera, ¿no? Que ha crecido tanto y tiene, las ramas llegan al suelo y hace como si fuera una cúpula enorme. ¿Cuánto hay que podar para que esa higuera pueda producir fruto? Mucho, ¿verdad? Ahora, si hace una poda todos los años, a ver, puede ser un tronquito aquí, unas ramitas allí, pero no es lo mismo podar una higuera que poda todos los años a podar una higuera que nunca fue podada. Entonces, al principio, podar una higuera que nunca fue podada puede doler mucho y puede hacerte pensar que el Dios, que es el labrador, te quiere matar, pero no es cierto. José supo recibir la poda de Dios. Después de toda frustración y desilusión, por fin encuentra algo al que agarrarse como esclavo de Potifar. Recordad, primero sus hermanos no le vienen directamente, le echan ¿dónde? En un pozo, ¿no? Y lo dejan ahí durante un día o dos o varios días, y ya después lo pasan los mercaderes y se lo venden. Y lo venden para llevar a Egipto. Llegando allá, pues por fin encuentran, oye, ese amo me ha comprado, muy buena gente, estoy muy contento, pero suceden cosas y le acusan falsamente de cosas que no fueron verdad. Y es lanzado a la peor de las cárceles que había en Egipto. Por su integridad y fortaleza fue echado a la cárcel. Y meditando en ese pasaje, he podido observar que José estaba siendo podado por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque yo considero que si José no hubiera ido a la cárcel, no hubiera salido de ese ámbito de como esclavo de Potifar, jamás llegaría a ser gobernador de Egipto. Y futuramente, pues me imagino que moriría de hambre como muchos otros, o perecería como pereció muchas personas en aquellos tiempos. Los que no tenían dinero para comprar los granos de Egipto perecían. Pero sí, el Señor tenía un plan. El Señor tenía un plan para que José pudiera seguir creciendo. El Señor tenía un propósito para salvar a la familia y cumplir con la promesa que él hizo a Abraham de que daría una descendencia. Y Jacob era fruto o seguimiento de esa promesa que él hizo a Abraham. Por consecuencias, él y toda su familia perecerían. Pero Dios ha complacido usar para bien la maldad que hicieron a José. Recordad, Dios no provocó la maldad.
a José. Dios usó la maldad que hicieron a José y lo transformó para algo bueno. ¿Qué? Bueno, perfecto y agradable. Para eso Dios usó. Porque esta es la voluntad de Dios para tu vida y para la vida de José. Pero a lo mejor te sientes como un maíz que fue arrancado y tirado al sol. Por eso se llama el título de esta predicación: érase una vez una higuera y una espiga de maíz. A lo mejor no te identifica tanto como la higuera, pero a lo mejor te identifica como esa espiga de maíz que la cortaron y la echaron al sol para que se secara y estuviera ahí muriéndose. Te sientes seco y apaleado. Piensas que en tu condición ya no puedes producir nada. ¿Qué puede producir una espiga de maíz que se seca? Que ya has llegado a un nivel tan bajo de inutilidad, que lo que queda es perecer. Pero oye, yo tengo una buena noticia. Yo conozco un labrador que puede solucionar tu problema, y él se llama Yahvé, Elohim o Adonai. Él es el verdadero labrador. Él te recoge y te acepta tal y como estás. Y no te pondrá pegas o señalará tus fallos. No, es que tú estás muy seco, voy a coger esa porque esa tiene buena pinta. O esta es más grande. No. La que desechan, la que lo echa para el lado, él la recoge. Pero tan solo tendrás que dejar que él entre en tu corazón. Pero para que seas útil en sus manos, tendrás que sufrir el proceso. El Señor no solo te recoge y te acepta en la condición donde estás, sino que hay un proceso para que Él pueda dar utilidad. ¿O crees que el Señor te recoge? Mira qué espiga tan bonita, y lo pones ahí en la estantería y lo dejas ahí, en su estantería. No. Si el Señor te ha rescatado para que tú seas útil en su mano. Porque si nosotros estamos fuera de Cristo, ¿qué pasa? Somos inútiles, nos secamos y perecemos. Pero si Él te ha recogido, es para darte utilidad. Y en las manos de Dios, todos somos útiles. Pero hay que sufrir el proceso. Porque para una espiga de maíz que está en las condiciones en las que me encontraba yo, por ejemplo, resecada y inútil, solamente hay dos soluciones: palomitas o harina. ¿Qué eliges? ¿Ser sometido a una alta temperatura o ser molido? Tú eliges. Pero a una espiga de maíz desechada, solo hay dos soluciones para ella. A lo mejor seguramente a veces encontrar más, pero en ese caso solo hay dos: palomitas o harina. Y tú eliges alta temperatura o ser molido, como quieras. Pero te digo una cosa: el propósito final es maravilloso. El resultado final es maravilloso. Cuando por fin somos podados, sometidos a una temperatura muy alta o molidos, producimos mucho fruto eterno, que ni el tiempo, ni la polilla,
o el óxido puede hacer perecer. Nada puede consumir el fruto que produces en Cristo Jesús, porque son frutos eternos. Cristo produjo el más grande e importante de los frutos. Fue sometido a la mayor prueba que ningún ser humano podía soportar. Y Él soportó por amor a ti, a mí y a todos nosotros. ¿Solo a los que estamos aquí dentro? ¿A los que están ahí fuera con el carnaval también? Pues sí, el Señor murió por cada uno de nosotros, incluso a los que están ahí fuera, a los que todavía no le conocen, a los que todavía Él no se ha acercado al corazón de ellos, no ha abierto su puerta de su corazón para aceptar y dejarle que entre Cristo en su vida. A Dios le complació injertarnos a Cristo con el propósito que lleguemos a dar mucho fruto. Pero no nos olvidemos de Juan 15, 4 y 6. Volvemos a leer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan a un montón para quemarlas en el fuego. Para terminar, quisiera volver a leer Romanos 5, pero vamos a leer del versículo 3 hasta el 11, que dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Amén. Amén, ¿verdad? Porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, aquí me emociona, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido justificados a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos, ¿qué? Sus enemigos. ¿Tenéis idea que nosotros éramos enemigos de Dios?
cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Hemos dejado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez tu enemigo, no estamos hablando de la persona que no te llevas bien, tu enemigo se ha hecho amigo tuyo? Pero ¿qué proceso hay que hacer? ¿Qué proceso tenemos que pasar para que dejemos de ser enemigos y pasemos a ser amigos de Dios? Hay que podar, hay que calentarse, hay que someterse a una temperatura extrema, o hay que ser molido. Pero tal cual como el Señor nos encuentra, Él no nos deja. Él nunca nos dejará tal como Él nos ha encontrado. Él te acepta y te recoge tal cual como estás. Pero Él no seguirá contigo como Él te ha encontrado, porque Él te dará utilidad. Y la verdadera utilidad, el verdadero propósito es producir fruto. Porque tanto la higuera como el maíz seco que se hace palomita o la harina producen alimento. Esta semana hablábamos en el grupo de conexión que si hoy la maldad es superior a los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra, a lo mejor podemos hacer esta afirmación, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, pero no viene el caso. Lo que sí podemos afirmar es que la maldad va creciendo. La maldad va en aumento. Y cada día sufrimos o vemos las consecuencias de ella en la vida de los otros o en nuestras vidas. Es tiempo de aferrarnos a la vida verdadera y dar la mayor cantidad de fruto que podamos, porque tan solo podemos hacer frente a la maldad cuando damos el fruto del Espíritu Santo. Pero solo pueden dar fruto, solo pueden dar este fruto los que están en... pero fuera de Cristo no se puede dar fruto. Sí, pero de cualquier otra cosa. Pero el fruto del Espíritu solo se puede dar estando en Cristo Jesús. Fuera de Él pereceremos. Te dejo con estas preguntas para la meditación durante la semana, para que nos estemos preguntando cosas acerca de este mensaje durante la semana, para que estemos meditando y escuchando la voz de Dios, para que esa palabra pueda pasar realmente por tu corazón y pueda resultar en una acción. Porque si esa palabra no pasa por aquí y no la practicas, ha sido en vano todo lo que yo acabo de decir esta mañana. Y la pregunta es: ¿estoy en Cristo o fuera de Él? Si llegas a la conclusión que estás fuera,
de Cristo. Yo te animo que hables con la pastora Sara o conmigo. Estoy seguro que podemos ayudarte. La siguiente pregunta es: ¿necesito ser transformado en harina o palomita? ¿O ya soy? Y la última pregunta es: ¿qué es lo que necesita ser podado en mi vida para que yo pueda dar mucho fruto? Cierta vez Jesús dijo a los fariseos que ellos eran como sepulcros blanqueados. Por fuera, bellísimos, pero por dentro estaban podridos. Una higuera puede presentar toda su majestad, todo su esplendor, pero si no produce fruto, es una higuera inútil. El árbol que no alimenta solo sirve de decoración, pero no es parte con Cristo. Porque si estamos en Cristo, estamos llamados a producir fruto. Y no es un fruto al año o un fruto cada 10 años, porque la higuera produce mucho fruto todos los años. Si estamos en Cristo, estamos llamados a producir mucho fruto todos los años, todos los meses, todas las horas, todos los momentos de tu vida. Nunca se olvide, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero para vivirla debemos ser fuertes y valientes. Amén. Que el Señor bendiga.